Muchas gracias, Mario, nuevamente. Un saludo muy especial para todos los amigos en El Salvador, de FINEC El Salvador y también de otros lugares, porque sé que hay muchas personas conectadas en este momento en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Así que desde aquí, desde Costa Rica, mandarles un fuerte abrazo a todos. Estoy en el centro FINEC, en nuestra Casa FINEC aquí en Costa Rica, y desde aquí les envío un abrazo enorme a todos y doy gracias a Dios por este lema que se ha escogido para la Convención Nacional de FINEC El Salvador 2020. Un tema, creo yo, verdaderamente revelado por Dios. Y lo creo porque definitivamente estamos pasando momentos bastantes difíciles, bastantes retadores, con grandes desafíos a todo nivel, pero principalmente en la familia. Y es quizás el lugar en donde cada uno de nosotros está siendo más puesto a prueba para saber cómo sobrellevar todo esto que el mundo desde principio de año ha tenido que enfrentar, que es la pandemia, pero que ha ido más allá, ¿verdad? Que ha ido a tocar, a impactar la economía. Pero yo digo que si hay un lugar en donde ha impactado este tema de la pandemia es en la familia, porque el tema del confinamiento, el tema de aprender a convivir, el tema de estar juntos por tanto tiempo en espacios reducidos y demás, ha puesto a prueba a todos y de cómo verdaderamente podemos llevar adelante nuestras vidas. Yo no me puedo imaginar cómo sería la convivencia y la vida de familia años atrás. Para quienes no me conocen, yo soy Ricardo Oriamuno, tengo 24 años de haber sido invitado por primera vez a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Recuerdo perfectamente bien la fecha, la hora, el lugar al que fui invitado, un 2 de abril de 1996, 7:30 de la noche, en el Hotel Wyndham Herradura en mi país. Llegué a esa primera reunión de los hombres de negocios invitado por un amigo de tragos, de nightclubes, de discotecas, un amigo de esos con los que se iba uno de fiesta, pero que había conocido de esta organización un par de meses atrás. Y desde que conoció de la fraternidad, por todos los medios procuró invitarme, pero yo siempre lo rechacé y yo siempre lo ignoré e incluso hasta llegué a ofenderlo y a decirle que nunca más me volviera a invitar a esa tal fraternidad. Pues imagínense ustedes que un mes después de la última vez que conversé con ese muchacho y lo traté muy mal porque me seguía invitando, le dije que no me invitara porque él sabía que yo era ateo y le dije unas malas palabras y todo. Un mes después de esa última vez de tratarlo así de mal, fui yo el que terminé en casa de él a las 3:30 de la mañana, casi 4 de la mañana, tocando su puerta. ¿Y por qué estaba tocando la puerta de una persona que había rechazado durante muchos días que me invitaba a las reuniones de la fraternidad? Lo fui a buscar porque Dios puso el rostro de ese muchacho, hoy lo puedo decir así. Sé que fue Dios, no sé cómo lo hizo, pero sí sé que fue Dios quien lo hizo. Puso el rostro de ese muchacho que me invitaba con una sonrisa, con una gran alegría, me lo puso en mi mente unos minutos antes de ir a matar a mi esposa, de matar a mi hijo y después suicidarme. Yo había llegado a tocar fondo, yo había llegado en una espiral de destrucción a tocar lo más bajo. Había estado en una discoteca horas antes y en esa discoteca una voz claramente me decía, mátese, si no servís para nada. Mate a su esposa, mate a su hijo y después usted se suicida y así se acaba todo. 2 días antes de ese momento, una madrugada, había llegado a casa y había agredido a Tatiana y la había agredido delante de Gabriel. Pero ese solamente era como la cúspide ya de un proceso de violencia intrafamiliar, de abuso verbal, psicológico, de maltratar de muchas maneras a Tati, mi esposa, y a Gabriel, mi hijo, que en aquel momento tan solo tenía 3 años de vida.
Y era, como les digo, como el final de un camino que lo llevaba a una encrucijada. Y esa encrucijada, la forma en la que yo estaba pensando salir de ella era matando a mi familia, matar a mi esposa, matar a mi hijo y después suicidarme. Hoy cuando yo veo en los periódicos o en los telediarios que alguien ha cometido algo así, yo ya no lo tomo en son de broma, ni critico, ni lo señalo, ni hago no, lo que hago es simple y sencillamente recordar lo que escribió nuestro fundador en esta fraternidad, el señor Demos Shakarian, en el libro La visión se intensifica, cuando escribió: actualmente hay hombres y mujeres que están atados, que están encadenados, que están muertos y requieren conocer de la verdad de Jesucristo. Y que nosotros somos los que tenemos en nuestro testimonio las experiencias personales para decir a otras personas que sí se puede vivir mejor. Dice Demos Shakarian en ese libro: andan buscando un alimento que no conocen, tienen sed de un agua que nunca han bebido. Amados, ustedes tienen, ellos andan buscando una experiencia venida de Dios y nosotros somos los que tenemos esas experiencias con nuestro testimonio. Yo hoy estoy aquí para compartir un taller, pero sobre todo compartir mi testimonio de cómo fue esa relación de padre e hijo y que vino a impactar y que vino a darle un tono a la relación de mi familia, con mi esposa, con mi hijo, porque uno viene reproduciendo patrones y modelos muchas veces que vienen a hacer más daño. Si les dijera que desde que estaba niño, yo siempre dije que quería ser un excelente papá. Y miren lo que son las cosas, que cuando no está Dios en el corazón, que cuando realmente nuestra vida no es dirigida y conducida por aquel que dio su vida por nosotros, por el Señor Jesucristo, si no nos conecta con el Padre y no tenemos esa presencia del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, terminamos siendo peores que las personas que en algún momento no quisimos parecernos. Fíjense en que yo estaba en esa discoteca, listo y preparado para salir de ahí y venir a matar a mi esposa y a mi hijo. Y estando, como les decía, a tan solo 100 metros de mi casa para cometer semejante acto. Acto que he visto, como les decía, en los periódicos o en las noticias de la televisión, muchas veces anunciar algo así. Me tocó personalmente estar en Panamá dando testimonio una mañana y que se acercara un hombre y me dijera: amigo, quiero decirle que al igual que usted, yo también escuché esa voz. ¿En serio?, le dije yo. Y me dijo: sí, pero a diferencia suya, yo sí activé lo que esa voz me decía y maté a mi esposa y a mi hija de 8 años y fui a dar a la Penitenciaría Central de Panamá por 20 y resto de años. Tengo unos cuantos meses de haber salido de la cárcel y me invitaron hace un par de meses aquí a estos desayunos de la fraternidad. Yo comencé a llorar y abrazar a ese hombre, porque la diferencia entre ese hombre y yo fue mi amigo que días, semanas atrás venía invitándome una y otra vez a esta fraternidad y fue el instrumento que Dios utilizó. Fue la tabla de salvación en medio de la tempestad, en medio de la tormenta en la que yo estaba en ese momento. Usó a mi amigo Francisco Rodríguez, el Señor, como el instrumento para que yo no fuera a matar a mi familia ni suicidarme, sino que terminé en casa de él, como les decía. No sabía ni por qué estaba ahí, porque no lo sé, solamente sé que fue Dios quien usó a este muchacho para salvar mi vida. Y cuando llegué a casa de Francisco, él simple y sencillamente me dijo estas palabras en mi oído, abrazándome: tranquilo, Ricardo, tranquilo. Yo sé que Dios tiene algo bueno para usted.
y mis amigos y mis amigas en esta preciosa Convención Nacional de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo de El Salvador. Estoy aquí para compartir con ustedes más que un taller, mi vivencia personal. Y quiero con la ayuda del equipo técnico compartir una presentación con algunos elementos aquí que me permiten ilustrarle sobre lo que hoy quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero decirles a todos es que las familias están en la mira de un malvado enemigo que ha venido a matar, a robar y a destruir. La Biblia dice que todos tenemos un adversario que se levantó en contra de Dios y por lo tanto se levantó en contra de la creación de Dios. Y si hay algo, como lo decía ahora nuestro presidente internacional, el ingeniero Mario García, que está en el corazón de Dios, que es diseño de Dios, es la familia. Así que el enemigo que está en contra de Dios y está en contra de todo lo que él ha hecho, pues lógicamente que también va a estar en contra de la familia. Y ese malvado enemigo tiene en la mira a tu familia, a mi familia y a las familias del mundo. Y la Biblia dice que el propósito del enemigo en esta tierra es que ha venido a matar, a robar y a destruir. Y yo soy testigo que hace 24 años atrás, por fracciones de segundos, yo también pude haber sido una víctima más de ese enemigo que ha venido a matar, a robar y a destruir. Ya yo traía años de estar matando las ilusiones, los sueños de mi esposa. Estaba robando y destruyendo el futuro de mi hijo por la forma en la que yo me comportaba. Es sumamente importante saber que Dios ha definido, ha establecido una línea para que podamos llevar nuestras vidas en paz, plenas, con una plenitud que hoy conozco, pero que hace 24 años atrás era imposible. Yo venía arrastrando una serie de cadenas, una serie de maldiciones que me gustaría compartir con todos ustedes desde el inicio. Es importante, es necesario que sepamos cada uno de nosotros que el Señor ha establecido una línea, una regla de oro en cuanto a esto de la relación de padres e hijos, que es el tema que me han asignado. La Biblia dice en Efesios 6, 1, 4, hijos. Se dirige primero a los hijos. Hijos, dice, obedezcan a sus padres porque ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa, es decir, el primer mandamiento con promesa es el de honrar a padre y madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien y tengas una larga vida en la tierra. Hasta que llegué a tener el conocimiento y la claridad de los principios que están establecidos en este pequeño párrafo que usted está viendo en su pantalla. Que honrar a padre y madre trae una promesa preciosa para que todo nos salga bien y tengamos una larga vida aquí en la tierra. Yo ahora puedo entender por qué a mí al inicio las cosas no me salían para nada bien, porque yo no sabía honrar a mi padre. Ya voy a hablar de mi papá, pero puedo adelantarme diciéndoles que era la persona que más odiaba y que más aborrecía sobre la faz de la tierra. Pero no llegas a odiar o a aborrecer a un padre de la noche a la mañana o simple y sencillamente porque se te ocurra, sino porque el corazón se va llenando de odio, de rencor, de resentimiento, pero ante todo de amargura. Y quiero que hagamos aquí un pequeño paréntesis, un stop, una pequeña pausa. Escuche las palabras que estoy diciendo. Un sentimiento de odio, de rencor, resentimiento, amargura en el corazón no nace de la noche a la mañana. Se comienza a sembrar en algún momento. Yo recuerdo de niño amar a mi padre con todo mi corazón.
a pesar que él no vivía con nosotros. Mi papá nunca vivió bajo el mismo techo con mi mamá. Algunas veces llegaba y se quedaba a dormir y pernoctaba ahí. Tuvo algunos momentos en los que estuvo varios días, pero nunca fue la figura de ese padre que está al lado de la madre y que se convierte en la figura paterna de respeto, de cuidado, de protección, de provisión. No, mi papá no. Pero aún así yo lo amaba de niño. Yo me acuerdo que era mi superhéroe. Hasta que un día recuerdo que lo vi a él besando a otra señora en su vehículo. Lo vi en mi pueblo, en mi barrio donde yo vivía. Y yo quedé impresionado y asustado donde lo vi, y mi corazón se dañó, sobre todo porque ese día le había dicho que se iba conmigo a jugar al parque, a jugar fútbol. Y él me dijo que no podía. Y una hora después estaba en su vehículo haciendo el alto de esa calle cerca del parque donde íbamos a jugar fútbol, y ahí lo veo con otra señora que no es mi mamá. Mi corazón se despedazó de niño. Un día un agricultor me contó algo muy interesante. Él siembra naranjas. Dice que en muchos cítricos sucede eso, que un insecto viene y pica la naranjita cuando está chiquita, la pica, y la naranja tiene la capacidad de seguir creciendo, de seguir creciendo, de seguir creciendo, y cuando se arrancan y se abren ese tipo de naranjas que han sido picadas, aunque sea algo ligero por un mosquito o por algún insecto, la naranja crece, pero por dentro está toda seca, por dentro está toda chuca, como dicen algunos así. Eso pasó con mi corazón. Un pequeño detalle llegó a marcar mi corazón hasta llegar a aborrecer y a odiar a mi papá. Y se da lo que aquí ahorita vamos a explicar. Comencé a deshonrarlo, comencé a no tener ningún tipo de respeto por él. Lógicamente nada me iba a salir bien, y muy probablemente mi vida sobre esta tierra no iba a ser larga, sino muy corta, porque esa es la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien y tengas una larga vida en la tierra. Yo cometí un error garrafal porque creí que con solo honrar a mi madre, no, si yo honro a mi madre, si yo amo a mi madre, si yo respeto a mi madre, es más que suficiente. No, esta fórmula, nos guste o no, es un principio divino. Lleva la combinación de honrar a padre y a madre. Yo sé que aquí hay hombres, que aquí hay mujeres, que aquí hay jóvenes que de alguna manera, al igual que yo hace muchos años atrás, también han ido guardando en sus corazones odio, rencor, resentimiento, amargura. Y esas 4 cosas hay que sacarlas del corazón y arrancarlas, porque el que más daño se hace es uno mismo. Y miren qué interesante, porque no solamente en Efesios 6, 1, 4, Dios, por medio del apóstol Pablo, no solamente le habla a los hijos, sino que nos habla también a los que somos padres. Y nos dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. En otras versiones dice, no saquen de quicio, no lleguen a molestarlos tanto que los hijos lleguen a explotar. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Quiero decirles que mi papá venía a visitar a mi mamá muchas veces alcoholizado. Y cuando él llegaba a buscar a mi mamá como mujer y llegaba con sus tragos, muchas veces terminaba siendo yo el que él agredía o lastimaba o sacaba sus frustraciones. Y me golpeaba duro. Pero a los 15 años, mi papá llegó a golpearme tan fuerte, tan duro, y sobre todo con sus tragos y alcoholizado, no se dio cuenta que me estaba golpeando con la hebilla del cinturón, del cinto, de la faja, y me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba con la parte metálica y por la cabeza y todo. Y llegué esa noche a tomar una decisión, a fijarme una meta, que cuando fuera grande, que cuando ya pudiera sentir que tenía el cuerpo para poder enfrentarme a ese gran hombrón, porque yo lo veía enorme en aquella época y muy fornido, robusto,
Y dije, un día yo voy a tomar a este hombre y lo voy a agarrar a trompadas y a golpes y a patadas y voy a sacar todo el rencor, todo el odio y todo el resentimiento que había en mi corazón. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Ahí lo que estaba sucediendo es que este principio que lleva tres cosas, lleva el honrar a los hijos hacia sus padres, hacer honra a sus padres, el de obedecer, pero también lleva a los padres a no llegar a enojar, a molestar a los hijos, sino más bien a enseñarles, a educarlos con enseñanzas cristianas. Es tan clásico ver a gente que quiere que su hijo no haga tal o cual cosa, pero ellos sí lo hacen. Y eso nos coloca en una posición, como dicen, de fariseísmo. ¿Por qué? Porque el fariseo, dijo Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Nos coloca en una posición en la que decimos, tienen que hacer esto, esto y esto, pero uno no lo hace. Es decir, que uno no predica con el ejemplo. Y he visto muchas veces, recuerdo cuando estaba joven y comencé ya a tomar, porque comencé a tomar, no quería ser igual que mi papá y comencé a tomar licor a los 13 años, 13 años, a fumar a los 13 años. A los 15 años ya fui introducido dentro del mundo de la sexualidad de una manera incorrecta, con muy malos ejemplos y muy malas enseñanzas de otras personas que no eran ni siquiera mi casa. Entonces, recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, ve a ver, ese muchacho anda tomando, y él tomaba. Y así lo vemos diariamente, donde queremos que nuestros hijos hagan cosas diferentes, pero nosotros las hacemos. ¿Cómo estás mintiendo? Y somos mentirosos. ¿Cómo evadir cosas? Y nosotros también las evadimos, no somos responsables. Tenés que llegar temprano a la escuela, al colegio, y nosotros somos impuntuales, irresponsables también. Así que aquí se abre algo muy interesante. ¿Qué es honrar? Porque a veces uno dice, no, yo ahí le llevo una platita a mis papás o esto. No, la palabra honrar significa manifestar respeto, estima o consideración, valorar altamente, apreciar y obedecer. Es decir, que honra no es solamente decir, sí, yo siento cierto respeto por mi papá o por mi mamá. No, la palabra honrar significa manifestar respeto, estima, consideración, valorar altamente y sobre todo apreciar y obedecer. Yo a mi padre no lo valoraba en absoluto. Yo decía cosas horribles a otras personas de mi papá. Para que ustedes tengan una idea, no sé si en otros países, en El Salvador y en otras naciones donde nos estén en este momento honrando con su sintonía en esta Convención Nacional de FINEC El Salvador, aquí en Costa Rica es muy común que los hijos reciben el sobrenombre, el apodo del papá. Si al papá le dicen don Juan Gallo, y ahí dicen, ahí van los gallitos, los hijos de Juan Gallo. Bueno, pues aquí yo también tengo mi apodo, mi sobrenombre y mi papá, el suyo, pero nunca me dejé decir igual que el sobrenombre de mi padre, porque yo no quería que nadie me relacionara con ese señor. Yo sentía no solo un odio, sino un desprecio. Y ahí dice que honrar es apreciar. Y obedecer, nunca. Llegó un momento en mi vida en el que dije, nunca más vuelvo a obedecer, aunque él procuraba, ya yo no le obedecía. La honra no son palabras, son hechos. Es una elección voluntaria que nace del corazón. Si el corazón está dañado, está lastimado, o tiene esos 4 factores que dijimos anteriormente, odio, rencor, resentimiento, amargura, es imposible que se pueda honrar. Yo sé que hay mujeres, porque lo estoy poniendo únicamente en términos de mi relación con mi papá, pero yo sé que hay mujeres aquí que también han tenido un resentimiento, un odio, un rencor, amargura hacia su madre. Hombres que han odiado a su madre también. Porque no se trata solamente del papá, sino también de la mamá. Se guarda resentimiento, odio, rencor, amargura. Recuerdo con Tati, mi esposa, cuando nos conocimos, me comenzó a contar que ella resentía de su mamá y que realmente no la quería porque los había dejado abandonados cuando estaban más jóvenes.
Hicimos clic, Tatiana y yo, y le dije, sí, mi papá igual, mi papá. Y ella me decía que su papá se había responsabilizado de ayudarlos, entonces tenía una mejor relación con su papá, Tatiana. Y yo le decía, no, en mi caso es mi mamá. Entonces pueden imaginarse una pareja que ambos venían dañados también en su relación con sus padres. ¿Qué se produce? Se produce una siguiente generación que va también teniendo problemas con la honra, problemas con el respeto, problemas con la obediencia, con el amor. Si es por obligación o compromiso, no es honra. Y hay muchas veces que se obliga a los hijos. Usted tiene que respetar a su papá. Usted no tiene que hablarle así a su mamá. Y se obliga y hay un compromiso, pero eso no es honra. La honra nace del corazón, sale del corazón. Y hay algo importante con respecto a lo que vimos en Efesios 6:1. Dice a los hijos que obedezcan a sus padres. Y a los padres les dicen, no enojen. En otras versiones, no desesperen a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Y en mi propio testimonio, en mi propio ejemplo, yo era un hijo que desobedecía a mi papá. Y mi papá me desesperaba porque al ver que yo era rebelde, él se ponía más áspero y se ponía más duro y más violento. Entonces, vean qué interesante lo que dice Efesios para llevar bien la relación de padres e hijos, de hijos y padres. A los hijos nos dice, obedezcan a sus padres y honrenlos como lo acabamos de ver. Si un hijo obedece a su padre y su padre siente que su hijo le está obedeciendo, ese padre tiende a ser menos desesperante. Pero un hijo rebelde va a hacer que el padre se vuelva enojón, se vuelva crítico y se vuelva una persona que está prácticamente encima, lastimando y dañando, viendo las faltas, los errores, señalándole cada defecto. Si los padres somos así, si somos unos padres que llegamos a desesperar a nuestros hijos y no sacamos el tiempo para enseñarles, para guiarles, para conocer lo que les gusta, entonces, ¿qué vamos a tener como producto? Hijos que nos van a desobedecer, hijos rebeldes, papás que me escuchan y que todavía tienen hijos en edad adolescente y preadolescentes y niños, infantes. Ese es el tiempo para hacer las cosas bien. No seas de los padres que desesperan a sus hijos, porque lo que vas a recibir a cambio va a ser desobediencia, va a ser rebeldía. Si eres un padre amoroso, considerado, respetuoso de tus hijos van a comenzar a obedecer también. Y usted dice, no, pero es que usted no sabe la clase de bichitos que yo tengo. No, yo sé, porque yo fui un bichito. Pero sí le puedo asegurar que hay principios espirituales que muchas veces no echamos a andar porque decimos, no, eso ya no tiene, para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que precisamente en este día, en esta mañana, yo quiero al finalizar dejar en su corazón como papá que hay esperanza, que la relación con tus hijos, con tus hijas pueden ser mucho mejor en Cristo Jesús. Y hijos que dicen, no, yo con mis papás ya estoy, pero detesto, aborrezco por completo. Bueno, pues yo quiero decirles también que hijos, Dios cambia y Dios transforma el corazón de los papás. Y de eso también soy testigo y puedo dar testimonio de eso. Cuando fui invitado a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios por primera vez y llegué a esa primera reunión de los hombres de negocios, yo nunca me podía imaginar que iba a conocer, iba a aprender cosas que realmente marcaban por completo mi vida. Me enseñaron por medio de los seminarios que hay áreas que tenemos que llegar y derribar, verdaderos enemigos, fortalezas enormes que estaban ahí. Yo quiero decirles que de las cosas que conocí de primero en un seminario es que existen áreas que nos mantienen prisioneros, esclavos, encadenados, atados, y que una de esas áreas importantísima es el pecado hereditario. Y usted se preguntará o me preguntará, Ricardo, ¿pero qué es el pecado hereditario?
son las maldiciones, mi amigo y mi amiga, generacionales que venimos arrastrando de mis abuelos a mis padres, de mis padres a mí y de mi persona hacia mis hijos. Es más, la Biblia habla hasta una cuarta generación. Sería mi bisabuelo. Las maldiciones que mi bisabuelo arrastraba caen sobre mí. Pero les tengo una buena noticia. La Biblia dice también que cuando somos nueva criatura, que cuando Dios viene a nuestra vida y Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces se cortan esas maldiciones y tendremos 1000 generaciones. Qué cosa tan linda, que ya no van a estar bajo ese yugo de ese pecado hereditario. Déjenme explicárselo de una manera gráfica. No somos nosotros, pero vamos a decir que el primer señor que ves en la imagen es mi abuelo. En vida, mi abuelo se llamó Alfredo Vargas, Fello Vargas. Un hombre deportista, un hombre boxeador, un hombre que le gustó muchísimo lo que fueron las artes de marciales y ese tipo de cosas, y la lucha y demás, y también un hombre muy riguroso en muchas de sus cosas. Pero resulta que desde jovencito, mi abuelo fue un hombre mujeriego. Y cuando vio a una jovencita de 15 años que llegó a hacer los oficios domésticos a su casa, porque él venía de una familia de sociedad de mi ciudad, él vio a la jovencita de 15 años, la engatusó, la enamoró y la embarazó. Cuando la familia de sociedad se dio cuenta que el jovencito había embarazado a la sirvienta, ¿qué cree que hicieron con esa jovencita de 15 años? La sacaron por la puerta de atrás y le dijeron, aquí no se vuelva a acercar. Esa jovencita de 15 años que sacaron con una patada y por la puerta de atrás era mi abuela, Dinora. Y Dinora tuvo a mi papá, Guillermo. Mi papá, hijo ilegítimo, no reconocido, nunca le dieron el apellido, hijo natural, como lo dicen en algunos lugares, y en otros lugares de una forma más ruda y más fuerte, dicen un hijo bastardo. Y así tuvo mi papá que criarse sabiendo que su papá era un hombre muy reconocido, un hombre muy admirado, y él se sentía verdaderamente orgulloso de quién era su papá, porque le decían, su papá es ese señor. Y él iba y mi abuelo lo rechazaba y lo ignoraba y lo pateaba y mil cosas llegué a descubrir después que hacía. Bueno, pues resulta que mi papá fue tan mujeriego como su papá y le sumó a su vida la cadena del alcoholismo, la maldición del alcoholismo. Y después él tiene una relación con doña Flor Sánchez, que es mi mamá, tiene 3 hijos con mi mamá, nos da el apellido porque él no quería replicar lo que había sido con él, el ser un hijo natural, y quiso poner un parche, quiso poner simplemente un remiendo a la vida, dándonos el apellido, como diciendo, con esto yo cumplo. Y nos dio el apellido, pero nunca se casó con mi mamá, nunca hizo familia con mi mamá. Y yo, Ricardo Oriamuno, me convierto en un muchacho desde los 15 años, en un muchacho tan precoz y tan promiscuo como mi abuelo, como mi papá, sumo el licor de mi papá y además aprendo a fumar y a traer algunas drogas a mi vida que nunca había mi papá. Ya le había metido más ingredientes a esas cadenas de maldición. Amigos, amigas, ¿qué creen ustedes que estaba previsto entonces para la 4ª generación mía? Es decir, Gabriel, mi hijo. Recuerdo cuando Tatiana me dijo que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente bien. Teníamos tan solo 3 meses, amigos, amigas, 3 meses de andar juntos. Era para mí una aventura, una chica que estaba recién conociendo y me dice que está embarazada.
Y yo dije, yo no voy a ser igual que el hijo de tal de mi papá. Yo voy a ser diferente. Yo sí voy a honrar a esta muchacha y vamos a vivir juntos. No nos vamos a casar porque yo no creo en el matrimonio. En aquella época decía eso. Y cuando ella me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le digo, tranquila, vamos a vivir juntos. Y ella me dijo, ¿nos vamos a casar? No, negativo. ¿Cómo? No, yo no creo en el matrimonio civil, mucho menos por la iglesia. No me hable de iglesia porque no creo en Dios. Y le dije varias cosas. Y yo vi el rostro de Tatiana entristecerse, como diciendo, ¿y ahora qué? Y le digo, tranquila, somos dos jóvenes modernos, vamos a echar para adelante, progresivos, así que vamos a vivir juntos en unión libre, vamos a sacar adelante a este niño. Y le pinté unos castillos en el aire, una vida rosa. Bueno, pues quiero decirles que el día en que nació Gabriel tuvo una complicación al nacer, fue a cuidados intensivos, me llevaron a cuidados intensivos a verlo. Antes había pateado puertas, había hecho un escándalo dentro del hospital porque yo estaba ahí, me sacaron de la sala de parto y como nadie me sabía dar razón de mi hijo, pateé puertas y hice mil cosas y un doctor me dijo, cálmese, venga conmigo y me llevó hasta la sala de cuidados intensivos. Y ese doctor dijo esta frase, quiero que me presten atención. Él dijo, joven, este es su hijo, señalando hacia la máquina donde estaba Gabriel, debatiéndose entre la vida y la muerte, respirando agitadamente porque sus pulmones habían colapsado a la hora de nacer. Y este hombre dice, amigo o señor, joven, este es su hijo, pobre de él, no sabe el padre que le espera. Y dio media vuelta y se fue. ¿Pueden imaginarse? Toda mi vida desde jovencito dije, yo no quiero ser igual que el hijo de tal de mi papá. Cuando yo sea papá, cuando yo tenga un hijo, voy a ser diferente a él. Pues amigos y amigas, nunca fui diferente a mi papá. Quiero confesarles algo, fui peor. Fui mucho peor, porque ese día saliendo de esa sala de cuidados intensivos entré a una capilla, pasé y la vi, y entré a una capilla que había dentro del hospital, una pequeña iglesita dentro del hospital. Y entré ahí y de la forma más irreverente, viendo hacia el altar, dije, si realmente existes, si realmente eres quien dicen que sos, haga un milagro y sane a ese niño y yo cambio mi vida y pongo a ese muchacho en tus caminos. Eso era una promesa, eso era un pacto, mis amigos. ¿Saben qué hizo Dios? En 3 días sanó a Gabriel. Salió de cuidados intensivos. Al 5.º día lo teníamos en casa, pero una semana después de eso, yo estaba ya más perdido, más irresponsable, más enfiestado que nunca. Y vinieron esos 3 años de un verdadero infierno en la vida de Tati. 3 años de llevar muerte, ruina a la vida de Tatiana. Y lo peor de todo, vine a reproducir cosas que yo viví de niño. Y eso, mis amigos y mis amigas, provoca efectos sobre la personalidad. Es decir, que el daño, el mal que incluso me llevó a mí a agarrar a trompadas a mi papá, porque mi sueño de agarrar a trompadas a mi papá se cumplió cuando cumplí 20 años. Un día se prestó la oportunidad para agarrar a mi papá a trompadas y a golpes y dejarlo tirado en el suelo creyendo que con eso me iba a liberar, que con eso me iba a sentir diferente. ¡Qué error más garrafal cometí! Fue peor. Fui en contra del mandamiento con promesa. Nada me salía bien, todo era muerte, todo era ruina, todo era maldición, pero la mayor maldición fue que yo también doy un paso cuando Gabriel ya comienza sus primeros años de vida a ser un abusador también infantil, a lastimarlo, a desatenderlo, a no tratarlos bien, ni a ella, ni a Tati, ni a Gabriel. Pero sobre todo quiero enfocarme en cómo terminamos trayendo a la vida de nuestros hijos lo que nosotros quizás vivimos y nunca quisimos reproducir. Y aquí, para mis amigos que están quizás llevando este tema también desde el punto de vista de después compartirlo con otras personas, aquí tienes esta lámina
El abuso infantil puede verse reflejado de diferentes formas: tipo de abuso sexual, físico, psicológico, religioso, que provoca una serie de efectos. El sexual trae vergüenza, inseguridad, miedo, pesadillas, etcétera. El físico trae ira, odio, violencia, dureza de corazón, venganza. Mis amigos, ahí estuve yo. De niño recibí mucho maltrato físico y psicológico, incluso religioso, que es el último. Mi abuela me exigía y me metía a la religión por donde fuera. Pues mire los efectos de un abuso físico: ira, odio, violencia, dureza de corazón, venganza. A nivel psicológico, cuando somos abusadores psicológicos, agredimos psicológicamente, trae desmotivación, menosprecio, rechazo, deseo de morir, depresión, tristeza. Por eso es que vemos a tantos niños, a tantos jóvenes hoy día pensando en el suicidio como la salida a sus problemas. ¿Por qué? Porque yo ya caminé también por ese pasillo, recuerdan, en la discoteca, y también escuché esa voz que decía: mátese, porque lo que queremos es matar el estilo de vida que traemos hasta ese momento. Pero no tenemos la salida. Pero hoy vengo a decirte: sí hay salida, y la salida es Jesucristo. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien conoce a Jesús conoce el buen camino. Quien conoce a Jesús conoce la verdad, y la verdad le hace libre a uno. Yo fui libre y Él es la vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ese es Jesús. Y doy gracias a Dios porque un día el Señor me llevó a esa reunión de hombres de negocios por medio de mi amigo. Utilizó esta organización para presentarme en una noche a Jesús por medio de un testimonio. Y recuerdo que en ese testimonio el Señor impactó mi vida, y yo simplemente cerré mis ojos y comencé a decir: Jesús, Jesús, entra en mi vida, transforma mi vida. Y Jesús la transformó. Le dije: quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Y el Señor no se hizo esperar. Y le dije: entra en mi corazón. Y por 24 años, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey, y está aquí. Él me permitió restaurar la relación con mi esposa y mi hijo, que se habían ido después de la agresión. Después de esa noche fatal, cuando vino hasta la policía y hubo ya violencia intrafamiliar dentro de mi casa. Pero el Señor, por medio de esta organización, me permitió invitar a Tatiana a una reunión de hombres de negocios también, y ella escuchar y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y desde entonces nuestro hogar, nuestra familia comenzó a cambiar, comenzó a recibir otros principios. Quiero decirles que hay una verdad: los niños que sufren este tipo de abusos tienen serios problemas de personalidad, y por lo general terminan siendo padres sin ningún amor o afecto por sus hijos, pasando a la siguiente generación esta misma maldición. Hoy, amigos y amigas, es un excelente día para que rompamos con toda maldición generacional, para que rompamos con toda maldición de abuso infantil que vengamos nosotros arrastrando, o que ya estemos incluso impregnando a nuestros hijos con esos abusos. Y amigos, fíjense en ustedes. Vine a una reunión de hombres de negocios. Jesús vino a mi corazón, y lo primero que Jesús me enseñó fue a perdonar. Lo primero que el Señor Jesucristo me enseñó fue a perdonar. Y pedí perdón a Tatiana, y pedí perdón a mi hijo, y comenzaron las cosas a ser diferentes. Y después, el Señor también me enseñó a amar y a bendecir a aquellos que de una manera u otra me habían hecho daño. Pero en la línea, quien estaba de primero era mi papá. Y yo decía: ¿cómo voy a perdonar a este hombre que me hizo tanto daño? Y yo le decía al Señor: Señor, pero es que yo no puedo. Hasta que un día vino un hombre y dio testimonio de que había logrado perdonar a su padre, que le había hecho tanto daño y lo había agredido y maltratado. Y yo dije: si este hombre pudo, yo también, yo quiero, pero no sé cómo. Y el Señor Jesucristo
el Espíritu Santo me guió, me dirigió para poder ir y buscar a mi papá, el hombre que tanto odiaba, el hombre que tanto aborrecía, el hombre que agarré a golpes y dije que nunca quería ser igual que él. Llegué un día a tocar la puerta de su casa. Él mismo se asustó de que yo estuviera ahí. Y él me dijo, ¿qué venís a hacer? Y le digo, papá, vengo a pedirte perdón. Vengo a pedirte perdón y a pedirte que me perdones a mí también. Vengo a perdonarte, pero perdóneme por favor por el mal que yo he hecho. Y mi papá me perdonó. Y mi papá me abrió la puerta. Y en ese día comenzó un proceso para no solamente perdonar, sino amarlo y bendecirlo. Un proceso que se llevó varios años. No fue de la noche a la mañana. No fue una varita mágica. Pero yo sí quiero decirte, amigo y amiga, en esta mañana, que sí se puede tener una buena relación con papá. Que sí se puede tener una buena relación con mamá. Padres y madres que están aquí, sí se puede tener una buena relación con tus hijos, con tus hijas. No te des por vencido, no tires la toalla, porque Jesús, el Hijo de Dios, lo puede hacer. Nada hay imposible para Él. Aquí están unas fotos que quiero compartir contigo. 30 años después fuimos por primera vez al estadio de nuevo. Mi papá decía unas malas palabras que me hacían sentir muy humillado y avergonzado en el estadio. Y cuando fui ya siendo dos adultos, dije, ¿y si mi papá comienza a decir malas palabras como cuando era yo niño? Y fíjense en que no, mi papá ya no dijo malas palabras. Y yo decía, este hombre está cambiando también. Este hombre está siendo transformado también. Este hombre está cambiando su forma de ser, que parecía indomable, pero también está recibiendo de parte de Dios. Pasaron 48 años para lo que muchos de ustedes puede ser muy común, algo muy frecuente. Para mí pasaron 48 años para poder sentarme con él frente a frente a comerme un desayuno, a poder hablar como dos buenos amigos, a hablar de cosas que nunca habíamos hablado. 48 años para sentirme a gusto con mi papá desayunando un día por la mañana. Y el año pasado, el 17 de junio, cumplí 50 años, y el mejor regalo de 50 años me lo dio mi papá. Ese día tomó el micrófono en la celebración que me hicieron y habló a todos. Y dijo a todas las personas que estaban ahí, incluida mi madre, mis hermanos, mi esposa y mis hijos, cogió el micrófono y dijo, quiero pedirles perdón a todos. Nunca había hecho eso. Quiero pedirle perdón a todos. Sé que me equivoqué en mi vida. Sé que lo hice mal, pero les pido perdón. Y quiero decirle a Ricardo, mi hijo mayor, que me siento orgulloso de él, que me siento orgulloso del hijo que tengo, que me siento orgulloso de el hombre que se convirtió y comenzó a decir cosas muy especiales. Quiero decirles que no hay edad, amigos, amigas, no hay edad para que un hijo escuche unas palabras tan lindas como esas. Todo hijo necesita que un padre le diga, eres un hijo especial y me siento orgulloso de usted. Y yo me fui, abracé a mi padre y le dije, papá, yo me siento orgulloso también de usted y es el mejor papá del mundo. Puede que no sea cierto, pero todo papá, toda mamá sobre la faz de la tierra merece que su hijo lo abrace y le diga, papá, mamá, eres el mejor papá, la mejor mamá del mundo. Pero les recuerdo, eso solamente se puede hacer si viene el perdón, el amor y el bendecir a esa persona que tanto daño nos ha hecho. Ese día, al finalizar la noche, íbamos para la casa y le dije a mi esposa, creo que mi papá se estaba despidiendo, creo que mi papá hoy como que estaba diciendo adiós y como que se nos va a ir.
Y mi esposa dijo, no diga eso, Ricardo. Era junio. Y el 30 de septiembre del año pasado, acaba de cumplir prácticamente un año, mi papá partió a la presencia de Dios. Mi papá se fue, pero me quedé en paz, me quedé con tranquilidad. Cuando fui y lo vi en su lecho de muerte, simplemente le hice una señal así y le dije, papá, te vas en paz y yo quedo en paz. Mi papá se fue con Cristo en su corazón, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Hoy lo que puedo hacer es honrar, mis amigos, honrar la memoria de mi papá. Esta foto lo dice todo. Ahí está mi suegra, la que mi esposa sentía resentimiento, dolor por haberlos abandonado de niños. Hoy mi suegra es una mujer de Dios que amamos y está con nosotros en las buenas y en las no tan buenas, siempre apoyándonos en oración desde donde ella esté. Ahí está mi hija Mariana, ahí está mi hijo Gabriel con su novia, y ahí está mi papá Guillermo Oriamuno Molina. Hoy aquí en esta preciosa convención, gracias Salvador Salazar por asignarme este taller, porque es la forma en la que puedo decir al mundo que amo a mi padre, lo respeto y lo honro hoy, gracias a que un día el Señor Jesucristo vino a mi vida y vino a mi corazón y transformó mi familia para que ya no fuera una familia marcada también para muerte, sino para vida, para que pudiéramos verdaderamente reflejar y mostrar el amor de Jesús en nuestras vidas. Y hoy, no importa si es en un lugar que nos inviten elegante o a la orilla de un camino con unos cartones disfrutando de una tarde, mi familia es mi mayor tesoro. Y hoy sé que todo, absolutamente todo, me sale bien y que tendré larga vida, largura de días, porque hoy honro a mi papá ahí donde él está. Honro a mi mamá, doña Flor Sánchez. Y también amo a mi familia, que es mi mayor tesoro, mi mayor regalo. Hoy en esta mañana quiero terminar, Mario, haciendo una pequeña oración por todas las personas que han estado siguiendo el taller y que quizás le han pedido al Señor, Señor, necesito ponerme en paz, necesito restablecer relaciones, necesito volver a honrar a papá, a mamá, necesito de nuevo tener una buena relación con mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Hoy es mañana, Señor, y día de levantar lo más preciado, el tesoro más grande, que es nuestra familia. Señor, usted escogió ese tema para todos nosotros. Y hoy, en esta mañana, Señor, yo me uno, Padre, en el sentir de toda la Junta Directiva Nacional del Salvador, para que las familias, ahí donde estamos, las familias en este momento, Señor, que están aquí representadas en todas las conexiones, puedan recibir de tu amor, puedan recibir de tu gracia y puedan recibir de tu favor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hablamos para que toda desintegración familiar, hoy tú lo reviertas, Señor. Toda rebeldía, Señor, toda desesperación de padres a hijos y toda desobediencia de hijos a padres, hoy cese y inicie un proceso, Señor, de restauración, de perdón, de amar y de bendecir en medio de todas las familias de la tierra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido, bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gracias, Mario. Gracias, Ricardo. Te agradecemos por haber abierto tu corazón, por permitirnos entrar a tu vida, por recibir esa bendición y por enseñarnos que nunca es tarde.
Nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para amar y para bendecir. Pero queda clarísimo de que solo lo podemos hacer con Él, con nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Gracias, Ricardo, de verdad, has tocado mi corazón y yo creo que todos los que te estaban viendo se sienten motivados a confiar en el Rey de Reyes, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Ricardo, un abrazo virtual desde aquí de El Salvador, que el Señor siga bendiciendo tu vida, que te siga guiando y que siga llevando a través del mundo ese mensaje de salvación y de esperanza. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias, Mario.